ahora mismo. Déjenme abrir mi presentación de las racionalizaciones. Pero les preguntaba si tienen algunas dudas todavía sobre la racionalización. Bien. Voy a compartir pantalla entonces con esta información. Esto que voy a trabajar les va a servir para el final entonces. Siempre me indican si esto les va a funcionar para el final. Según bien el programa, ya para el final, entonces van a trabajar fracciones algebraicas, simplificación de fracciones, operaciones con fracciones algebraicas y el tema de la racionalización también que va de cajón. ¿Me comentan si ya están viendo la presentación? Sigue cargando todo. Ahorita Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok. Ya. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, solo déjenme poner aquí esto. Y vamos a ver en el chat. Consulta con relación al corto. No cuento con audio. Sí, está bueno una consulta con relación al parcial examen corto, me imagino, algo así. Puedes ponerlo ahí en el chat, Rosa María. Claro que sí. Bueno, entonces, mientras Rosa nos pone ahí la información que necesita, corto de 5 puntos. Oh, sí, claro, ¿tienes alguna duda? Es para el día lunes. Ajá. Cuéntame. Hoja 3. Quizás puedes pegar ahí la imagen del dónde está tu duda específicamente y con gusto la trabajamos o me la puedes enviar por WhatsApp. Yo copio la imagen, la pegamos aquí y la trabajamos, no hay problema. Claro que sí. Bueno, entonces, observen acá esto. Tengo aquí una información. De hecho, esto es lo que trabajo en alguno de los materiales que he escrito. Pero aquí tengo la manera de ir trabajando o las bases, por decirlo de una manera clara, los fundamentos o las bases que necesitamos para poder trabajar las operaciones con fracciones algebraicas. Lo primero que tengo acá, si ustedes pueden notar, es cómo se factorizan, o mejor dicho, cómo se encuentra el máximo común divisor de polinomios por el método de factorización, como lo pueden ver allí. Entonces tengo varios ejemplos. Primero, aquí en verde tengo subrayado, tengo resaltado, mejor dicho, este ejercicio. Lo que hay que hacer es hallar el común divisor de estos dos binomios. Tengo un binomio aquí y aquí tengo el otro. Y aquí tengo el procedimiento. Entonces, el procedimiento realmente es bastante sencillo. Vamos a usar color rojo. Primero, descompongo los polinomios en sus factores primos. Este es un procedimiento de factorización. Entonces, aquí estoy diciendo que en este ejemplo, los polinomios se factorizan. Inicialmente por factor común monomio. Pero el segundo binomio contiene un factor que tiene la forma de una diferencia de cuadrados, que también debe factorizarse. Entonces, en resumidas cuentas, para hallar el común divisor de expresiones polinómicas, lo primero que tenemos que hacer es factorizarlas. Una vez las factorizamos, entonces ya seguimos con el otro paso que es bien sencillo realmente, porque lo que hacemos es integrar los factores comunes de menor exponente de todos los polinomios que tengamos. Entonces, ahora observemos el procedimiento. Tengo aquí este binomio 6x cuadrado más 6xy. Al factorizarlo por factor común nos queda de esta manera. Entonces lo que nosotros tenemos que ir viendo es que cuando empezamos a factorizar van quedando binomios especialmente o expresiones encerradas entre paréntesis que nos están anticipando por dónde va a ir el ejercicio. Por ejemplo, aquí yo puedo decir o puedo anticipar que la respuesta va a tener quizás
este factor que está entre paréntesis. Pero bueno, entonces factoricé por factor común monómino. Y esta también, si puedes darte cuenta, aquí está la factorización. Primero por factor común, que es este 3x cuadrado, pero luego observo que esta expresión de acá es factorizable a través de del procedimiento de la diferencia de cuadrados. Y por eso es que la respuesta final queda como está acá. Entonces, luego yo empiezo a notar que tengo tengo este binomio que está aquí y este otro que está acá. Lo estoy resaltando demasiado. Vamos a borrar eso. Tengo esos binomios, entonces esos binomios van a formar parte del máximo común divisor, estos dos. Y efectivamente yo los voy a tomar y los escribo aquí para el MCD. Pero luego estoy notando algo más. ¿Y qué es? Que los coeficientes, o mejor dicho, los monomios que quedaron aquí afuera del paréntesis, cuando yo los descompongo en sus factores primos, entonces el 6x yo sé que es 2 por 3 por x. Y este otro es 3 por x, como está aquí abajo. Entonces allí yo puedo notar que se repite un patrón en cuanto a los términos, que es este que está acá. Estoy encerrando en rojo. Y ese es un factor común allí. Lo voy a jalar y lo escribo en la respuesta aquí. Y luego este otro que también se repite para escribirlo acá. Entonces, ¿qué fue al final de cuentas, qué fue lo que hicimos ahí? Lo que hicimos fue encontrar un término o una expresión algebraica que es capaz de dividir exactamente a los polinomios originales. Entonces, esto ya se podría comprobar quizás si haces la división por tu cuenta o usas Mathway o Photomath, alguna de estas aplicaciones en la que tú divides este de aquí entre este de acá, que va a dar una división exacta. Y luego divides este de acá entre este, te va a dar una división exacta. Entonces, resumo este procedimiento. El procedimiento es hallar el MCD de estos polinomios con el método de por factorización. El primer paso, descompongo los polinomios en factores primos. Segundo paso, con los factores comunes de menor exponente, entonces ya integramos el MCD. Ahora el procedimiento desarrollado. Aquí observé que había factor común, tengo la respuesta. Aquí observé que había factor común, tengo la respuesta. Luego observé que este también se podía factorizar y entonces obtuve una nueva respuesta. Después de eso, de haber factorizado los polinomios, entonces comparo. Los descompongo en factores primos, porque hay expresiones numéricas con las que se puede, y al descomponerlo en factores primos, termino de hallar los factores comunes, que fueron estos, para luego dar la respuesta. Es un procedimiento bastante práctico. Vamos a ver el otro ejemplo y si hay dudas, entonces ya después lo resolvemos. Luego tenemos este otro ejercicio. Dice, hallar el MCD de este binomio. Ah, perdón, aquí es un trinomio. Este y luego este. Son dos trinomios. Como estamos hablando de trinomios, ya tenemos que empezar a recordar, un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la forma x más bx más c, etcétera, ¿no? Esos trinomios que vimos en factorización. Entonces, primer paso, factorizo los polinomios, que son estos. Y encuentro aquí, en este, encuentro que es un trinomio de la forma, aquí lo tengo, x cuadrado más bx más c, este. Y entonces me resulta la expresión, a ver, m cuadrado menos 3, así. Es este que está aquí, que yo no le puse el signo menos, pero va ahí. Y luego el otro que es m cuadrado más 2. Más 2, perdónenme. Estoy en mala posición y por eso no pude escribir la m muy bien. Vamos a ver otra vez. M cuadrado más 2. Ahí está. Esto que escribí es lo que está aquí abajo. Entonces, eso que escribí es la factorización de este trinomio que está aquí. Lo factoricé.
Factorizo el otro y con el otro yo noto que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué hice? Lo factoricé acá. Pero lo descompuse en 2, ¿por qué razón? Porque este término de acá tiene esta característica. Por eso lo resalté con amarillo. Solo para señalar que son el mismo binomio. Entonces, como son el mismo binomio, eso es lo que tienen en común los dos polinomios factorizados. Y entonces voy a tomar ese binomio para crear el MSD. Y ese es. Entonces, yo creo que aquí lo más complicado sea descubrir, voy a usar esa palabra, descubrir qué caso de factorización voy a usar. Pero si ya has practicado un poquito, entonces va a ser un poquito más fácil. Al nomás ver este primero de acá, ya se puede identificar qué caso es. Y este, por supuesto, también. ¿Qué caso es? Se aplican las factorizaciones y se toman los factores comunes. Y eso es el MCD. Miramos el último ejemplo. Aquí hallar el MCD de esta expresión. Aquí, si puedes notar, son expresiones más grandes. Primero tenemos este trinomio, luego tenemos aquí un binomio y aquí otro trinomio. Todo está separado por un punto y coma. Aquí donde estoy señalando. Entonces, vamos a borrar. Borrar. Ok, entonces, factorizo los polinomios. Ese es el primer paso. Con el primer polinomio, primero encontré factor común. Después de factor común, noté que hay un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y entonces vuelvo a factorizar, como lo ven acá. El segundo polinomio solo es factor común. Al principio, como ven acá. Pero después noto que es una suma de cubos. Por eso queda factorizado como está de este lado. Y finalmente, el tercer polinomio, entonces lo factoricé como ven acá. Y luego el trinomio que está ahí también es factorizable. Entonces lo terminé de factorizar todo. Y lo que ustedes ven resaltado en amarillo, esos son los términos comunes. Ya abajo tengo MCD igual 4m cuadrado más paréntesis m más 1. Y eso es el MCD. Entonces el procedimiento es bastante sencillo. Ahí está. Con gusto yo les voy a compartir esta imagen para que ustedes puedan tenerla a la mano y poder practicar para el parcial. ¿Alguna preguntita allí? No, Lick, gracias. Perfecto. Entonces, ahora el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se encuentra? Aquí el procedimiento es un poco similar. Pero yo quise poner algo de... Sacudo. Yo quise poner algo de las bases de hallar el mínimo común múltiplo. Pero el procedimiento es un poco similar. Entonces, esto lo pueden leer ustedes posteriormente. No lo voy a trabajar porque es solo como conceptual. Entonces, lo voy a dejar ahí y se puede leer muy bien sin ninguna complicación y creo que está fácilmente entendido. Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Ups, vamos a ver. Solo déjenme comprobar que es la correcta. No, no es la correcta. Voy a cambiar de presentación porque no me está dando la imagen correcta. Por alguna razón no me la está dando. Pero entonces, déjenme cambiar y me voy para acá. Listo. Ahí está. ¿Se mira muy bien? Yo sí logro verlo, licenciado. Ok, gracias. Muchas gracias, Soleira. Bueno, entonces, bueno, solo vamos a correr esto. Corramos esto. Ahí está. Ahora, aquí estoy desarrollando un procedimiento, yo le llamo algoritmo porque realmente un algoritmo es un ordenamiento de pasos que me permiten llegar a un fin.
Y nuestro cerebro trabaja así con algoritmos. Esto va primero, esto va después y esto va después. Por eso es que cuando yo explico las matemáticas siempre trato de establecer pasos. Paso 1, paso 2, o primero haces esto, después lo otro, porque es la manera como nuestro cerebro integra la información cuando se trata de realizar procedimientos. Y por supuesto, pues estos son algoritmos. Entonces, un algoritmo es una serie de pasos. ¿Qué hacemos entonces para hallar el común múltiplo de monomios? Es bien sencillo. Aquí descomponemos en factores primos. Como ustedes pueden ver en esta tabla que hice, separamos los coeficientes numéricos de los literales. Y lo que hacemos es que encontramos los términos comunes. Pues en este caso es bien sencillo. Así que me voy a pasar a hablar de polinomios. O sea, cuando tienes monomios, la verdad es que todos sus elementos vienen a ser como un múltiplo, como lo explico ahí. Pero como es bien sencillo, lo voy a dejar a un lado y me voy a concentrar en los polinomios. Dice, el algoritmo para hallar el mínimo común múltiplo de polinomios consiste en factorizar las expresiones dadas y luego seleccionar los factores comunes y no comunes con el mayor exponente que contengan. Para obtener los factores primos de los polinomios debemos observar sus características al fin de aplicar un caso de un proceso de factorización. Entonces, tengo el primer ejemplo. En el primer ejemplo hay dos binomios. Ok, déjenme resolver esto. Alguien está haciendo una consulta por WhatsApp. Voy a responderla rapidito. Vamos a ver. Ajá. Listo. Caso resuelto. Vuelvo entonces. Dice allá el MCM de este binomio y este otro que está acá. Quisiera saber si lo logran muy bien allí. ¿Lo logran ver? ¿Se mira muy bien o está muy alejado? ¿Qué dicen? Se ve algo borroso, pero sí se entiende todavía. Algo borroso. Sí lo supuse, fíjate. Muy alejado, dice. Ok, vamos a ver cómo lo resuelvo. Ah, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Luego aquí. Ahora sí, ¿se ve mejor? Ahora sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces, el MCM de este binomio que está aquí y de este, como un múltiplo, ¿qué hago? Factorizo primero, aquí fue por factor común, y luego el otro también, factoricé. Luego, al factorizar, yo voy a tomar los términos comunes y no comunes, como ustedes pueden ver ahí. O sea, tomé este. En el caso de la A, tomé el de mayor exponente, que sería este. Y en el caso de 5AB, solo tomé el 5 y la B, porque la A ya tiene el término de abajo. Entonces, es este. Bueno, esto me está avisando que en un momento, unos 10 minutos, acaba la reunión. Entonces, intenten ingresar con el nuevo enlace y si no, pues yo les mando uno nuevo. Pero así vamos a trabajar hasta completar el tiempo. Entonces, otra vez aquí el procedimiento es factorizar. Encontramos los factores
tomamos los factores comunes y no comunes, pero con el mayor exponente y ya tenemos resuelto esto. Luego vamos el otro. Aquí tengo un binomio y, bueno, otro binomio, 2. Este que está aquí, pues no se puede factorizar, solo lo tomamos tal como está. Pero el de abajo sí, y el de abajo tiene factor común 3y. Entonces, al factorizar por factor común 3y, nos queda este mismo binomio aquí en los dos. Mismo binomio. Entonces, ¿qué hago? Simplemente tomo los factores comunes y no comunes y lo escribo allá para formar el común múltiplo. Bueno, esto pues tiene su aplicación cuando trabajamos fracciones algebraicas, como lo vamos a ver después. Ahora me voy a pasar a la otra imagen. Ahí está. Ahora tenemos un trinomio, un binomio y un trinomio. Entonces, hallar el MCM de este binomio y este trinomio. Tomamos primero el binomio, encontramos factor común, pero este m cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, entonces la factorizamos y nos queda esta expresión que está acá. Después tomamos el trinomio y lo factorizamos por factor común, que es esto. Después, esta expresión. Pero ese trinomio, notamos que es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces lo factorizamos, nos queda esta expresión. Ok. Ahora, como este procedimiento del MCM nos dice que tomamos los términos comunes y no comunes. Entonces encontramos que este es un término común, como lo podemos ver acá. Entonces lo vamos a escribir, pero con el mayor exponente. Entonces, como aquí tenemos 2, pues entonces por eso aquí en la respuesta tomé el cuadrado. Luego tenemos, perdón, era este con este. Y este no. Ese va con, es un independiente, entonces lo copiamos también, aunque no es común. Y después tenemos 3A, que estoy subrayando ahí, y 7A. Pero el 3A tiene exponente 2, como lo pueden ver allí. Entonces vamos a tomar ese A al cuadrado. Pero el 3 y el 7 los tomamos juntos, por eso es que en la respuesta vamos a tener 21A al cuadrado, con todo lo demás. Ese es un procedimiento bastante sencillo. De todas maneras, aquí de este lado estoy explicando qué hicimos en cada paso y por qué al final de cuentas llegamos a este procedimiento que está acá. Ahora miremos lo último. Aquí tenemos un trinomio y aquí tenemos un binomio. Con respecto al trinomio, lo factorizamos otra vez factor común. Tenemos aquí un trinomio de la forma x cuadrado más bx menos c. Lo factorizamos y llegamos a esta expresión que tengo acá. Después de eso, tomamos la otra expresión, otra vez factor común, y entre los paréntesis me queda una diferencia de cuadrados que al factorizarla, pues llegamos a esta respuesta. Ahora, ¿qué procede? Lo que procede es tomar los factores comunes y no comunes, pero con su mayor exponente. Comenzamos con esto. Aquí tenemos 4 y 2. Y entonces, en ese caso, pues los tomamos completitos. Por eso vamos a tener esta expresión acá. Prácticamente se multiplican, ¿no? Luego vemos que tenemos A más 3 en los dos casos. Y lo que hacemos es tomar solo uno de los dos. Y estos que no se repiten, pues los incluimos dentro del MCD. Ahora, ahí tengo un paso agregado. ¿Y por qué es? Porque yo puedo notar que entre estos dos binomios forman una diferencia de cuadrados. Entonces lo que hago es que ahí es un producto notable. Aplico el producto notable y termino con la expresión que tenemos acá. El procedimiento realmente es bastante sencillo y creo que, insisto, lo más complicado, si no manejas muy bien las factorizaciones, pues eso podría ser lo más complicado. Porque el procedimiento es factorizo y tomo los comunes, no comunes con su mayor exponente y ya está. Bien.
Vamos a cambiar de diapositiva porque ya en esta entramos a las... en esta ya entramos a la simplificación de fracciones algebraicas. Puedes notar que ya al final, en la última diapositiva, tengo algunas fracciones un poquito más complejas. A esto vamos a llegar ahorita en esto. Entonces, vuelvo a la tercera. Pero todo lo que vimos antes nos va a servir para poder trabajar la simplificación de fracciones algebraicas. Bien, entonces, aquí para aplicar la simplificación de fracciones algebraicas tenemos que recordar siempre estos contenidos porque van a servir mucho. Luego, comenzamos. Una fracción algebraica es una expresión cuyo numerador y denominador contienen un binomio, un monomio, un trinomio, etc. Ahora, simplificar la fracción algebraica, como lo digo acá, consiste en hallar una fracción equivalente que represente la expresión mínima de los polinomios que la conforman. Los términos de la fracción resultante son los factores primos de la fracción original. El proceso de simplificar fracciones algebraicas también se denomina reducción de fracciones algebraicas. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis, mejor dicho, en esta expresión que estoy mencionando acá, fracciones equivalentes. ¿Alguien recuerda qué son las fracciones equivalentes? Son fracciones, no son las fracciones de que son iguales Exactamente, o de igual aunque denominador, ¿no? no. Solo que son Sí, iguales. sí son fracciones iguales, pero se expresan de distinta manera. Te lo voy a poner de la siguiente manera. De la manera más práctica posible, pero con el afán de que lo podamos comprender. ¿Por qué lo voy a trabajar? Porque poder comprender bien qué son las fracciones equivalentes nos ayuda a comprender por qué y cómo vamos a simplificar fracciones algebraicas. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, por decir algo, la expresión 1/2 que es equivalente a la expresión 2/4. Y esto lo podemos ver de dos formas. Ese símbolo que puse aquí significa equivalente, pero también se puede expresar así. Ok, estas son fracciones equivalentes. ¿Cómo lo notamos? Ahí a simple vista simplificamos 2/4 y nos da 1/2 realmente. Pero yo prefiero mostrar lo más simple para luego ir a lo más complicado. Entonces, lo podemos ver de dos maneras. Una manera es que nosotros usemos decimales. Si tú divides 1 entre 2, te va a quedar 0.5. Y si divides 2 entre 4, también te va a quedar 0.5. Y debido a esto, es que son fracciones equivalentes. O sea, cuando tú divides, te va a dar lo mismo siempre. Podríamos usar la fracción 3/6. Te va a dar 0.5. Y entonces también es una fracción equivalente. Pero lo podemos ver de otra manera. Por ejemplo, tú sabes que cuando hablamos de fracciones estamos hablando de partes en que se dividió la unidad. Entonces, por ejemplo, hoy es noche de pizza y a mí me gustan las de pepperoni. Entonces me voy a comer la mitad y esto sería 1/2. ¿Quién se ha comido media pizza? Yo sí. Cuando estoy de buenas. Esto es 1/2. Pero si te das cuenta, 1/2 lo partes en 2 y te queda aquí 1/4 y 1/4. Estos dos, 1/4, 1/4. Pero estos dos juntos también son 1/2. Es una manera gráfica de verlo y de comprenderlo. Entonces, una vez nosotros entendemos